Las 12 del día con 34 minutos. Tomamos contacto con la ciudad de Quito. Nos acompaña el abogado Mauricio Alarcón. Un gusto, Mauricio, tenerte en nuestro medio de comunicación en este espacio informativo para hablar sobre un tema que connota la atención de todo el pueblo ecuatoriano y que ha sido la inseguridad. Este día, jueves 27, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, declararon de manera unánime a los grupos criminales como terroristas. Dio su pronunciamiento y esto lo da un giro a lo que venía pasando en el país. Digo, lo da un giro porque la intervención de la Policía Nacional, la intervención de las Fuerzas Armadas van a tener una connotación diferente en el país. Pero quisiéramos conocer desde el punto de vista jurídico qué es o cómo debemos ver los ecuatorianos esta resolución que se ha tomado por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, Rubén. Buenas tardes para ti y para nuestra audiencia de la W Radio. Pues creo que ahora estamos viendo que finalmente hay una orientación, un sentido respecto de la principal preocupación y primer problema que enfrentamos los ecuatorianos, que es el de la inseguridad. Uno podría quizá en este momento preguntarse por qué tuvimos que llegar a este punto. 2 años después del inicio del gobierno de Guillermo Lasso para que se tome una decisión de esta naturaleza. Un acto que además, hay que decirlo, podría ser bastante sencillo y pudo haber sido atendido oportunamente, pues a partir de esta resolución, de esta decisión, por supuesto, siempre en el marco de lo que manda la Constitución y la ley, se abren mayores posibilidades de enfrentar de mejor manera a la delincuencia y al crimen organizado que lamentablemente está azotando al país entero, ya no simplemente a una o a un pequeño grupo de ciudades. Decir que qué potestades va a tener ahora la policía, el ejército en intervención, porque estamos hablando de que le da la facultad de utilizar armas letales, es lo que dice el comunicado. Y ese es un punto importante porque mucha gente, Rubén, podría pensar que antes no podía hacerlo la policía y pues sí podía hacerlo, está facultada a hacerlo. Hemos visto casos en los que ha utilizado armas letales, pero en uso legítimo de la fuerza e incluso frente a una amenaza directa. No siempre ocurre, por supuesto, pero esa facultad ha estado ahí. En este caso, articulando además con las fuerzas militares, el uso de armas no puede ser, en este caso, armas letales, como dice la resolución del COSEPE, una carta abierta que actúen, como he mencionado hace un momento, por fuera del marco constitucional y legal. Y eso es precisamente, tú debes haberlo visto, al igual que muchos de nuestros seguidores, generó un debate el día de ayer mismo en redes sociales, en el que varias personas decían, sí, pero hay parámetros normativos, hay parámetros constitucionales, hay pronunciamientos de la Corte Constitucional que también tienen que ser tenidos en cuenta, pero en buena hora que se habilite y se ratifique esta posibilidad para hacer frente a este mal. Pero yo te diría incluso, Rubén, más allá del tema de las armas, hay que ver algunas cuestiones que son importantes, porque si a una persona X, como ya lo hemos visto en las últimas semanas, se le detenía por estar usando armas para intimidar, para amedrentar, para cobrar vacunas o para ejercer actos de violencia, una vez detenida y frente a las autoridades, se le acusaba de tenencia y porte ilegal de armas, nada más, con una sanción menor que es susceptible de medidas cautelares y un juez que dicta esa libertad, como todos hemos visto, para que simplemente esa persona acusada se presente de manera periódica frente al juez y diga, bueno, aquí estoy, sigo delinquiendo, pero no me he ido del país, y eso indigna y molesta. Ahora, catalogando a ciertos grupos, además de grupos terroristas, de ejercer actividades terroristas, se abre la posibilidad, por supuesto, de que este tipo de acciones vinculadas a esos grupos en específico puedan ser juzgadas por las autoridades del sector judicial dentro de esta categoría de delitos, que en la gran mayoría de casos, como tú bien sabes, no son susceptibles de estas medidas que tanta indignación han causado en la ciudadanía durante el último tiempo.
Esto en la una parte donde va a actuar la policía y el ejército, Mauricio, quizás con mucha más fuerza y con armas letales, como dicen, un mejor armamento, ojalá existiera eso también. ¿Qué pasa con los operadores de justicia, Mauricio? Esto no habla de los operadores de justicia en el país, pero sin embargo, dentro de esta reunión del JOSEPE estuvo el presidente de la Corte Nacional de Justicia, estuvieron varios miembros. ¿Qué pasa en este aspecto? ¿Qué papel va a jugar la justicia con esta resolución? Bueno, la justicia, Rubén, tiene que hacer su trabajo. Independientemente de esta resolución o de las que vengan después, la justicia tiene que, frente a hechos específicos, analizar la normativa vigente y aplicar sanciones. Pero sobre todo, más allá, insisto, de una resolución como este tipo, se tiene que hacer seguimiento a las actuaciones judiciales, pues lamentablemente este sector, al igual que el de la policía y el de los militares, ha sido infiltrado por los grupos del crimen organizado o incluso es objeto de manera permanente de presiones, de chantaje y de extorsión, que es la que en este caso que tú mencionas viabiliza esta impunidad que reina en el país y que indigna a los ecuatorianos. Así es que hay que prestar atención a cómo actúan las autoridades del sector justicia, a ver si con esto más bien cuentan con mejores garantías para simplemente hacer su trabajo, porque nadie les está pidiendo que hagan algo extraordinario, Rubén y amigos, se les está pidiendo que simplemente cumplan con aquellas atribuciones que están establecidas en la Constitución y la ley, que no son otras que las de impartir justicia, pensando sobre todo en los ciudadanos. Pasando un momento complicado y difícil como está el Ecuador y analizando también más allá lo que ha hecho la Asamblea Nacional, que recién hace pocos instantes con 71 votos que pertenecen a las bancadas de UNES y el Partido Social Cristiano y algunos de la Izquierda Democrática y Pachacuti bloquearon el debate de una resolución para que se convoque al presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, para que informe sobre el número de casos de líderes de bandas delictivas que han sido liberados por jueces aplicando medidas sustitutivas. Yo creo que hay que darle transparencia también al país, ¿no? No hay creo que nada que ocultar en esto y contar qué es lo que está pasando, pero vemos que hay aspectos negativos en la Asamblea Nacional. ¿Qué lectura nos deja? Rubén, nada que no hayamos visto antes. La Asamblea no deja de sorprendernos y hasta de indignarnos cuando en algo de sentido común, que es la rendición de cuentas de las autoridades frente al principal órgano de representación de los ecuatorianos, se toma el tema de manera política, se lo utiliza de manera subjetiva y se priva a los ecuatorianos, no a los asambleístas del oficialismo o de la oposición, de escuchar las razones por las cuales la justicia enfrenta una crisis como la que estamos viendo. ¿Qué tiene de raro? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de extraordinario que vaya el presidente del Consejo de la Judicatura a informar a los asambleístas lo que está sucediendo, cómo actúan los jueces, por qué se toman las decisiones que a tantos nos molestan? ¿Qué tiene de malo? Si más bien es un deber de las autoridades. Pero claro, veamos más bien esto como una oportunidad de que el tema no se politice y ojalá más bien, de manera proactiva, el señor Terán de la Judicatura, así como los otros miembros de dicha institución, hagan una rendición de cuentas a la ciudadanía y le informen al país, sin histrionismos y sin aspavientos de redes sociales, por qué está pasando lo que nos afecta a los ecuatorianos. Las oportunidades están ahí. Ojalá las autoridades, de manera responsable, hagan su trabajo. Mauricio, ¿cómo ves el avance del trabajo que se está haciendo en la Asamblea Nacional con lo que se está buscando también destituir al presidente de la República con este juicio político? Yo he preferido ser un tanto cauto, Rubén, y lo sabes, respecto del proceso como tal. Creo que un juicio político dentro de un sistema presidencialista como el nuestro es la herramienta más importante de control político y de equilibrio entre las funciones del Estado. En buena hora que se esté llevando a cabo un proceso como este, pero un proceso de esta naturaleza demanda una enorme responsabilidad por parte de los actores en él involucrados. Por supuesto, la mayor parte la lleva la Asamblea Nacional, esos 137 legisladores que más allá de los miembros de una comisión de fiscalización,
debían hacer este tema con total y absoluta responsabilidad. Una acusación con sustento, un proceso llevado a la altura de manera respetuosa. Durante estas dos primeras etapas al interior de la Comisión de Fiscalización, me refiero a la de formalización del proceso y actuación de la prueba, los 20 días de los 30 que tiene la comisión, los ecuatorianos hemos sido testigos de show, circo, acusaciones y amenazas, más de lo mismo, con lo cual un proceso tan importante ha terminado simplemente por los suelos, convirtiéndose en todo aquello que muchos decían condenar. Del un lado, quienes con aspiraciones presidenciales quieren hacer show en beneficio propio; del otro, quienes con afán desestabilizador pretenden forzar cuestiones que hasta por lógica y sentido común no tienen sustento. Si hubiera responsabilidad, Rubén, al interior de la Asamblea Nacional de esas 137 personas que dicen representar a los ecuatorianos, creo que el resultado es bastante obvio frente a lo que hasta el día de hoy conocemos como país, más allá de simpatías o antipatías con el presidente de la República. Mauricio, quisiera aprovechar de este diálogo para consultarte sobre un trabajo que hizo la fundación a la que representas, en la cual se hizo un análisis del año 2021 y del año 2022, a Congope, Asociación de Municipalidades, Conagopare, sobre el uso de los recursos públicos para el pago de consultorías, y en grandes letras y en el titular: ¿fueron necesarios esto? Esta es una manera también de hacer esto y pagar favores. ¿Qué es lo que encontró? ¿Qué encontraron ustedes dentro de este análisis de prácticamente 2 años, 2 ejercicios, el 21 y el 22? Rubén, las consultorías por sí solas no están mal. El hecho de que una autoridad recurra a consultores para hacer un trabajo técnico y especializado en una materia en específico es hasta óptimo, no solo en consorcios de gobiernos locales, sino en gobiernos locales en sí o en instituciones del gobierno central. No buscamos de ninguna manera satanizar el ejercicio de una profesión muy respetuosa, que es la de la consultoría, el ejercicio de la consultoría. No obstante, a conocimiento de Ciudadanía y Desarrollo, e incluso durante el último tiempo con más fuerza, han llegado denuncias respecto a la mal utilización de la herramienta de consultoría para beneficiar a ciertos actores de manera específica en cuestiones que ni siquiera amerita que se realicen consultoría. Y como tú habrás visto en el reporte, y como incluso muchas personas pueden ver en redes sociales a propósito de las reacciones que nuestro informe ha traído, verán que hay cuestiones muy respetables de escritura de manuales, de desarrollo de procesos que están a disposición de los gobiernos locales, pero otras consultorías que, dentro de la legalidad, entre comillas, y asignadas a dedo, no tienen pies ni cabeza y generan muchas dudas y muchas sospechas, ya no solo a una organización que trabaja en temas de integridad y transparencia como Ciudadanía y Desarrollo, sino incluso a la Contraloría General del Estado, que está haciendo su parte. Yo creo que en este momento, sobre la base de esa información y datos que no son ni privilegiados ni exclusivos de la fundación que dirijo, sino que están a disposición de todos ustedes, creo que pueden ser revisados para que saquen sus propias conclusiones. De nuevo, no satanizo la herramienta ni lo hacemos nosotros a través del informe, pero hay que prestar mucha atención a la forma discrecional con la que muchas autoridades en este país usan y abusan de la misma. Debo acotar, esto es ya de manera personal, tanto estudio, consultorías que van a dormir el sueño de los justos en el país, porque no han hecho absolutamente nada. Si se supone que hay una consultoría es para arreglar algo o hacer algo, y yo creo que ahí ya quedan puntos suspensivos para que cada uno saque sus propias conclusiones. Mauricio, muchas gracias, un abrazo. Un buen feriado. Siempre un gusto, Rubén, y pues a la orden cuando la coyuntura merite una discusión respetuosa y a la altura como la que siempre mantenemos juntos. Muchas gracias. Un buen día. Un abrazo. Ha sido Mauricio Alarcón, él es el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.